Esta tierra no solo guarda polvo, guarda los secretos de un imperio que se negó a morir. Es 1820, mientras las naciones apenas aprendían a ser libres. En este rincón del mundo se levantaba un gigante de piedra y adobe. Lo que hoy ves como un pueblo fantasma fue en realidad el corazón de una de las haciendas más opulentas de hace 2 siglos. Un lugar donde la riqueza era tan vasta como la crueldad que se escondía tras sus muros. No hablamos de una simple casa de campo. Hablamos de un casco central de 15 hectáreas, 150,000 metros cuadrados de arquitectura colonial, capillas privadas, caballerizas que parecen catedrales y sótanos que se pierden en la oscuridad de la tierra. Más de 15 hectáreas únicamente el casco de la hacienda. Después de 9 horas de camino hemos llegado a una de las haciendas más importantes, pero sobre todo más embrujadas. 15 hectáreas tan solo el puro casco. Es realmente inmensa y hoy vamos a conocerla durante 12 horas toda la noche. Y hay también... Hoy conoceremos las historias que a muchos aquejan. ¿Realmente los fantasmas existen, los espíritus, o solamente son algunos ruidos que se pueden deducir? Estamos entrando a lo que sería la capilla, la iglesia. Wow, la verdad es que tan solo de verlo es impresionante todo lo que está aquí cerca, o sea, el hierro forjado, pero sobre todo la increíble puerta gigante que hay. Hay veces que muchas personas se preguntan del por qué las puertas tan grandes, si antes no eran tan grandes las personas. No sé si sale en la cámara, pero acaba de caerse algo aquí con Ani. Ani, ¿qué fue? ¿Se cayó algo, no? Amigos, bueno, pues ya empezó la actividad paranormal. ¿Escuchamos algo? Vamos a platicar con Ani. Para muchos venir a estos lugares les ocasiona como un miedo. Sí, la verdad es que se escuchan cosas como ruidos extraños, pero es que aquí no hay nadie. Algo se cayó, pero Ani hasta brincó. Ani, ¿qué escuchaste? Pues como que algo tronó, se cayó algo, Sí, no sé, pero fue de... Fue por aquí, ¿no? Fue de aquí. Sí, yo pensé que era la señora, por eso... Sí, pero está cerrada la puerta. Bueno, es el primer sonido extraño, cercano. Prácticamente en este lugar vivían más de 1,600 personas y les voy a ir platicando cuáles eran las funciones o por qué había tanta gente en este lugar. Pero imagínense ser el padre de aquí de la iglesia y confesar a todos y saber los secretos de todos y no revelarlos. Justamente en este lugar antes era una troje, un lugar donde guardaban las semillas de la hacienda, que era como el guardadito, y podía ser para diferentes cosas. Uno, para pagarle, digamos que en la tienda de raya, a los peones, o la otra era porque iba a acabar como la parte de cosechas y era como, si no tienes guardado, no vas a comer. Pero ahora se convierte como en una sala donde hay imágenes. Pero lo curioso es que aquí se empiezan a escuchar muchos ruidos. Vamos a ver si captamos algo. Vean este baúl, todas las cosas que están aquí son originales de esa época. Imagínense vivir en esta hacienda que prácticamente era un pueblo, no pequeño, un pueblo mediano, y que dentro haya tantas cosas que realmente te impacten como ahora. Quiero que vean estas sillas, o sea, son completamente de madera tallada a mano y la tela, bueno, pues ya no es como tan suave como antes, pero es realmente impresionante verlas porque son muy elegantes. Este pequeño comedor para 8 personas, pues era como nada más para las personas que estaban como aquí importantes. Muchas veces ocupaban estos lugares, estos comedores, solamente para las personas religiosas, como el padre, el curita que estaba aquí y las personas que le ayudaban. Y en muchas ocasiones solamente él solo.
Se supone que desde hace mucho tiempo aquí los fantasmas rondan por todos lados y hoy vamos a meternos a todos los cuartos que encontramos para ver si alguno se hace presente. Espero no molestar a alguno, pero si es el caso... ¡Wow! Está increíble. Podría perderme fácilmente. Hay infinidad de cuartos, todos están muy pequeños, pero ¿por qué hay tantos cuartos? Pues se supone que al menos 1,600 personas vivían en esta hacienda. Y esas 1,600 personas eran las que trabajaban directamente como parte fundamental para la producción general de la misma. Pues resulta que las personas cuando venían a pedir trabajo a la hacienda pasaban como un proceso. Y en ese proceso era de, bueno, pues como en todas las haciendas, ¿qué tienes? ¿Tienes familia? ¿De dónde eres? Y así. Entonces si tú eras como de muy lejos y sabías hacer como buenas cosas, pues los mismos hacendados te daban o te asignaban un cuarto. Y esto no significa que fueras a vivir solo y con todas las comodidades, ¿eh? Porque realmente en un cuarto podían vivir hasta 15 personas, 15 peones, y ese cuarto, pues en las noches ahí duermes y en las mañanas pues a trabajar en la parte que te tocaba. Te daban comida, sí te la daban, pero también te la cobraban. Cuando llegaba tu día de raya, el día de pago, pues te descontaban, no, pues te di alojamiento, te di comida, te di esto, te di agua, te di herramientas, y entonces te iban descontando y terminabas debiéndole a la hacienda. Amigos, quiero que vean esta puerta, es de madera, pero es original de esa época. Se supone que esta madera debería tener un poco más de 220 años y justamente, pues, ¿ya oyeron? No sé si se alcanza a escuchar. Tiene un alambre ahí amarrado para poderla cerrar y que no se abra con el viento, pero justamente esas partes donde se mueve la madera, se talla con el alambre, pues genera unos ruidos realmente impresionantes, porque a pesar de que está pues solo, pues hay mucho eco y eso genera así como ruiditos extraños. O al menos esa es la connotación que yo digo, esa es la explicación lógica para esto. Pero si hay un fantasma aquí, hazte notar con Luis, ahí con el Jalisco. La hacienda es completamente inmensa. Esas 15 hectáreas no eran de juego. Creo que no vamos ni siquiera a recorrer la mitad en estas 12 horas. De hecho, ya vamos 3 horas. Hemos grabado como lo más interesante, pero pues vamos entonces a tratar de buscar los lugares con más actividad paranormal para ver si encontramos algo realmente. Ahora nos encontramos en el jardín, uno de los jardines que colindan con la parte lateral de la hacienda donde están los cuartos de las personas hacendadas, de sus hijos y de las mujeres. Un dato curioso es que primero estaba el cuarto del hacendado, del dueño, al lado estaba el de las mujeres y después el de los hijos. ¿Esto qué significa? Pues bueno, los hacendados, los jefes, los dueños estaban justamente en el lado derecho, después seguían las mujeres, cuidadas también tanto por ellos como por los hombres que eran los hijos. Era una forma de proteger a sus mujeres de aquella época porque había muchos peones que querían como acercarse a esta parte de los hacendados por una forma de las mujeres. E incluso muchos lo lograron. Hasta el momento solamente la parte de la troje que ustedes vieron es donde escuchamos el ruido, es lo único que hemos tenido así como de actividad paranormal. De ahí en fuera pues nada. Lo que sí es que este lugar, este pequeño pueblo fantasma, esta hacienda, se encuentra literalmente en medio de la nada. No hay nada, se alcanza a ver muy a lo lejos algunas de las ciudades cercanas y eso pues ya le da un toque tétrico. Caminar por aquí es perderse en un laberinto de ecos. En su apego, este lugar funcionaba como una ciudad propia. Tenía sus propias leyes, su propia moneda y sobre todo, sus propios cementerios. La cantidad de ruidos que hay aquí es realmente impresionante, pero los animales que hay alrededor, como les digo, que está como en un lugar como muy solo en el cerro, pues la verdad es que generan más ruidos que los que deberíamos de escuchar de fantasmas. Pero ahora sí o sí vamos a ir a buscar los cuartos o los lugares donde se dice que aparecen personas desvividas. Pero la gloria de las familias que aquí reinaban se desvaneció, dejando solo el esqueleto de un coloso que se niega a colapsar frente al tiempo.
Cuenta la leyenda que al caer la noche, los muros de la hacienda, las paredes, estos cuartos prácticamente cobran vida de lo que alguna vez fue este imperio y que ahora ha caído, todo comienza a resurgir. La primera historia acaba de despertar. Se supone que la famosa y mítica Llorona aquí es una parte de su nicho, lo que significa que aquí supuestamente se aparece. Y si no es la Llorona, al menos es una mujer de blanco. Justamente hemos encontrado una carreta en uno de los cuartos inmensos, pero es increíble cómo una carreta de estas que son originales, pues se encuentra aquí y no está en tan mal estado. Lo que sí es que las ruedas son realmente impresionantes. Son prácticamente de hierro la parte de afuera donde pisa y la parte interna es de madera. Todo eso con un eje igual de hierro. Y pues bueno, estas carretas eran utilizadas por los hacendados, los dueños, para ir a los lugares cercanos. Y digo cercanos porque en realidad no había muchos caminos, solamente el camino real que llegaba a la hacienda y los demás o se tenían que hacer o se iban haciendo prácticamente en el rumbo. Eran recorridos de 2, 3 horas de ida y de regreso, o sea, eran 6 horas para llegar a un lugar. Y solamente lo utilizaban cuando era muy indispensable, porque si lo utilizaban a cada rato, pues se dañaba la carreta, los caballos, no había caminos y terminaban incluso volcándose. Y eso era verdaderamente un problema. Así es como comenzó a hacer prácticamente México, a hacer caminos para después convertirse en carreteras y en vías principales entre los pueblos cercanos entre sí y hacer una red inmensa que ahora conocemos pues como las carreteras generales de México. Si bien es sabido que en los lugares abandonados o solos comienzan a resurgir como fantasmas o espíritus, hay algo que es más curioso. Pues resulta que incluso en esta cinta, antes de que estuviera abandonada o antes de que acabara este imperio, ya existían algunos espíritus o fantasmas que acechaban a las personas. Uno de ellos era el famoso tlachiquero, una persona humilde que se dedicaba a raspar el maguey para hacer la producción de pulque, pero justamente esa persona muere en un día como muy aparatoso debido a que caballos corren, lo pisan y él pierde la vida. Y desde ahí, ese enojo, ese como sed de venganza, comenzaba a aparecerse aquí en la hacienda. Comenzaban a desaparecerse cosas, comenzaba a verse sombras como en los lugares. Incluso llegó una vez que la hacendada, la esposa del hacendado, pues realmente se espantó tanto que ya no quería dormir en su cuarto. Tenía que irse al cuarto de sus hijas y eran 15 personas viviendo ahí. Sí, porque antes aquí en México era muy bien visto que las mujeres tuvieran de 12 a 15 hasta 20 hijos. La leyenda dice que la tierra se volvió estéril la noche en que el último hacendado selló las puertas con su familia dentro, prefiriendo el fin a la ruina. Esta es la historia de una grandeza que se pudrió desde dentro, un pueblo fantasma que respira bajo el paso de 2 siglos de tragedia. Nos encontramos en un cuarto realmente especial. Yo creo que mide lo de mis manos de ancho y de largo ha de medir unos 3, 4 metros. Solamente tiene una ventana que siempre estaba cerrada y en este cuarto curiosamente se hospedaba Porfirio Díaz, el expresidente de México. Justamente por fuera ni siquiera se nota que es un cuarto separado porque pareciera que es una ventana más de otro de los cuartos y era así de pequeño porque las personas pues no se imaginaban que aquí se hospedaba el presidente, ¿no? Era una forma de ocultarlo y de que él tuviera como una privacidad y que nadie lo interrumpiera, ni siquiera se acercara a su cuarto. Bueno, ahora estamos justamente al lado del horno y podemos ver su puerta sigue siendo de metal. Vamos a abrirla. La abrían y pues ahí se metía como la parte de la leña para cocinar y todo. Lo que era más curioso es que pues esta puerta es de metal y con el calor pues se calienta y quema. Y esto pues lo tenías que quitar pues, así. Muchas veces a estos de aquí, a esta parte de aquí, le ponían como una madera para poderlo abrir.
pero obviamente pues la madera pues se iba desgastando, se iba quitando, pues muchas veces las mujeres lo tenían que hacer pues, a mano. Detrás de aquí es el gallinero como principal para el hacendado, para el dueño, pero acérquense, quiero que vean algo, porque todos los cuartos de acá abajo tienen como unos 50 centímetros, medio metro, un poquito más de alto, porque abajo tienen estos desagües. Y esto es porque era un tipo de captación pluvial, porque justamente en los techos de la hacienda, digamos que se captaba el agua, bajaba por un drenaje que era hecho a base de teja, bajaba, llegaba a estos desagües y estos los llevaban a la parte como de un highway y ahí es donde tenían ellos agua. ¿Y cómo la mandaban hacia los lugares? Bueno, pues había como un molino de viento, era con el viento tal cual gira, succiona el agua, la mandaba por tubos grandes, pasaba por donde había como la parte de la cocina, pues se convertía en agua caliente y llegaba como al único baño que existía en esta hacienda, agua caliente, que era justamente para el hacendado, su esposa y sus hijos. Los demás tenían que ir al campo a hacer sus necesidades y pues a bañarse pues justamente en estos lugares así con trapos y eran los que tenían oportunidad de bañarse. Bueno, pues justamente ahora estamos en lo que era la alacena. Eran cuartos gigantes donde guardaban como parte de la producción de la hacienda, tanto semillas de todos, como incluso cachos de carne. Y pues era como una parte de madera gigante, quiero que se acerquen y vean. Y bueno, pues aquí ponían en estos cajones las semillas que más utilizaban como el frijol, el arroz, el maíz y en la parte de arriba eran como las hierbitas, la parte de herbolaria que casi no ocupaban. Esto era para tener más a la mano lo que ellos necesitaban para cocinar y que incluso en la parte de abajo pues tenían como sus formas de hacer como un refrigerador, que eran ollas de barro gigantes. A esas ollas le echaban agua y como que había como otra ollita más chiquita donde metían la carne. Entonces esas la tapaban. Como siempre se mantenía frío, pues les duraba solo unos días la carne para poderla cocinar. Lo que estamos subiendo es lo que antes era conocido como la escuela. Y era escuela porque el hacendado en este caso se preocupaba por sus peones y los hijos de sus peones. Entonces les enseñaba el padre, el cura, les enseñaba a los niños lo que se iba a ocupar en la hacienda. Tenían que estar preparados para mantener la hacienda. Bueno, vamos a entrar a lo que promete ser uno de los lugares más interesantes de la hacienda. Y que bueno, se supone que aquí hay actividad paranormal. En esta iglesia actualmente es curioso porque se supone que hay algún alma penando en este lugar. Qué curioso porque antes en este lugar era el lugar sagrado, el lugar prohibido para esta parte de los demonios, pero ahora que pues está como en devastación, pues ellos han intentado recuperar un lugar aquí. Lo que cuenta la gente es que aquí se aparece esta mujer de blanco. Muchos dicen que es la Llorona y otras veces otros aseguran que es la hacendada, la esposa del hacendado que intenta que nadie pase a sus lugares donde ellos solamente tenían como ese espacio restringido para todos los demás, ese lugar privilegiado que todos buscaban en esa parte de las haciendas y que ahora muchas personas pues transitan. Justamente en esta parte de la capilla es donde tenían al Altísimo. De hecho todavía está como esta parte, este pequeño nicho. Es de madera. Y pues solamente hay unas flores ahora. Pero tiene como, está pintado en oro. Antes tenía hoja de oro y pues ahora pues ya no está así. Ya pueden ver mi cara que estoy completamente ya descansado. Llevamos como 11 horas y media, ya está a punto de amanecer.
y no encontramos nada paranormal, a menos que lo que vimos al inicio, pero nos faltó recorrer gran parte de la tienda. Yo creo que ni siquiera un cuarto de ese lugar logramos conocer. Era realmente impresionante. Solamente recorrimos ya al final las últimas 3 horas, lo más importante, que es lo que vieron en el video. Y pues espero que les guste esta experiencia tanto como a mí. Si les gusta esta experiencia, denle like y compartan para que sigan viendo más contenido como este. Recuerden, sigan las redes de mis amigos, que van a aparecer aquí abajo. Nos vemos en otro video para explorar otra historia. 15 hectáreas de silencio que gritan cuando cae el sol. Esta es una de las historias que el tiempo intentó borrar, pero que la tierra se encarga de recordar. Esta y muchas historias más, solo en Explorando Historias.